Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y este es el video de nuestra práctica titulada Máxima Transferencia de Potencia. Yo soy Abraham Sosa y aquí les vengo a dar una breve introducción. Bueno, pues primeramente hay que recordar qué es la potencia. La potencia eléctrica es la proporción con la que la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico por unidad de tiempo. Esta puede ser medida en watts o en vatios. Este, este parámetro indica la cantidad de energía transferida desde una fuente a uno o varios elementos en un periodo de tiempo. La potencia es siempre representada por la letra P. Y vamos a la siguiente diapositiva. Potencia en CA. Bueno, pues el cálculo de la potencia eléctrica en un circuito de corriente alterna se hace más complejo que si fuera un circuito de corriente directa, ya que aquí siempre se presentan ciertos consumidores como capacitores e inductores que, como sabemos, pueden adelantar o atrasar la corriente eléctrica, el cual nos causa un poquito ahí de más trabajo. Bueno, pues por eso cuando se trata de corriente alterna senoidal, el promedio de potencia eléctrica desarrollada por un dispositivo de dos terminales es una función de los valores eficaces o valores cuadráticos medidos de la diferencia de potencial entre las terminales y de la intensidad de la corriente que pasa a través del dispositivo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Máximo transferencia potencial. Bueno, pues en muchas situaciones prácticas un circuito se diseña para suministrar potencia a una carga. Hay aplicaciones en áreas como comunicaciones en las que es deseable maximizar la potencia suministrada en la carga. Para eso ocupamos del teorema de máxima transferencia de potencia. Bueno, pues en un circuito resulta que la máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna del generador. Esta ley que rige el teorema de la máxima transferencia de potencia a una carga en un circuito eléctrico la podemos enunciar como un generador que transfiere la máxima potencia a una carga cuando la resistencia es, de esta es igual a la resistencia interna del generador. Buenas tardes, soy Rebeca García Durán. El circuito que se utilizó en esta práctica está formado por una resistencia, un capacitor, un inductor, una fuente de voltaje, en la cual el voltaje que se genera está en función de otra variable que puede ser otro voltaje o corriente en alguno de los elementos del circuito. También tenemos lo que es una fuente independiente de voltaje. En estas las señales suministradas no dependen de ninguna otra señal del circuito. Para poder realizar esta práctica se debe saber lo que se establece en cada uno de los teoremas que se usaron. Por ejemplo, el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin establece que si una parte del circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente que esté constituido únicamente por un generador de tensión en serie con una resistencia, de forma que al conectar un elemento entre estas dos terminales, la tensión que queda en él y la intensidad que circula son las mismas tanto en el circuito real como en el equivalente. Después tenemos el teorema de Norton, el cual establece que cualquier circuito lineal se puede sustituir por una fuente equivalente de corriente en paralelo con una impedancia equivalente. Al sustituir un generador de corriente por uno de tensión, el borne positivo del generador de tensión deberá coincidir con el borne positivo del generador de corriente y viceversa. El equivalente de Norton se puede obtener a partir del equivalente de Thevenin aplicando lo que es la transformación de fuentes. Y después y por último tenemos lo que es la transferencia de potencia, la cual dice que cuando una fuente o circuito se conecta a una carga cualquiera, es deseable que tal fuente o circuito pueda transmitir la mayor cantidad de potencia a la carga que la recibe. El circuito resulta que la máxima transferencia de potencia tiene lugar cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna del generador. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto López Durán. En esta ocasión resolveremos este problema que nos pide la impedancia de carga para extraer la máxima potencia promedio, así como la potencia a la que nos referimos. Para esto comenzaremos con el inciso A. Y para resolver el inciso A necesitamos primero conocer la impedancia de Thevenin,
que se calcula mediante el voltaje de Thevenin dividido entre la corriente de Norton. Para encontrar el voltaje de Thevenin, lo que necesitamos hacer es abrir el circuito y calcular, sacar la ecuación descriptiva. En este caso, la única corriente que fluirá será en la primera malla, ya que la segunda está abierta. Al encontrar la ecuación descriptiva, nos encontramos que el voltaje A que se muestra en el circuito es igual a 24 volts. Esto nos da paso a que podamos encontrar cuál es el valor de la corriente, el cual es 12 amperes. Y esto podemos usarlo para encontrar el voltaje en el inductor de 2 henrys, para posteriormente sumarlo con el voltaje que se aplica en la fuente de voltaje dependiente y encontrar así el voltaje de Thevenin. Entonces, encontramos ahora la corriente de Norton. Para la corriente de Norton necesitamos cerrar el circuito. Esto quiere decir que habrá dos corrientes diferentes de cero. Encontramos sus ecuaciones descriptivas y entonces encontramos el valor de cada corriente 1 y 2, el cual es este. Y como la corriente 2 es la que está fluyendo a través de la impedancia de carga, este sería nuestra corriente de Norton. Así que encontramos la impedancia de Thevenin dividiendo el voltaje de Thevenin entre la corriente de Norton. Y para encontrar la impedancia de carga simplemente hace falta encontrar el complejo conjugado. Tenemos aquí ya nuestra impedancia de carga, la cual puede ser una resistencia de 2 ohms y también un inductor de 2 henrys, que fue el que pusimos nosotros en nuestra carga. Entonces, hasta este momento ya tenemos completada nuestra primera parte del problema. Para la siguiente vamos a disminuir nuestro circuito a este equivalente de Thevenin con una impedancia de carga conectada. A partir de esto podemos conocer la corriente de carga así como el voltaje de carga, que están dados por estas dos expresiones desglosadas. Vamos a tomar el último. Y bueno, recordemos que la potencia promedio se calcula como un medio de la magnitud de la corriente de carga por el voltaje de carga. Entonces, al hacer esto, nos podemos encontrar ya sustituyéndolo con las expresiones que encontramos, que esta sería la expresión para encontrar la potencia. Sin embargo, se puede hacer todavía más pequeña, que sería esta que está aquí. Y al sustituir los datos que hemos ido encontrando, nos encontramos que la potencia máxima es de 254.56 watts. Esta la podemos corroborar mediante una simulación en el cual obtenemos que la potencia simulada es de 256.9 watts, que difiere en menos de 1% con la calculada, que es de 254.56 watts. Lo que nos quiere decir que nuestro procedimiento y nuestros resultados fueron correctos. Soy Méndez Pantoja y Yesenia Lisset. Mediante la práctica vimos el teorema de la máxima transferencia de potencial se deriva del teorema de Thevenin y el de Norton. Con un poco de cálculo elemental, llegamos a la conclusión que la máxima potencia se da cuando la carga toma la resistencia de Thevenin. Para maximizar la transferencia de potencial, la resistencia de carga, una vez que la resistencia de fuente ha sido fija, no lo contrario. No dice cómo escoger la resistencia de fuente una vez que la resistencia de carga ha sido fija. Dada una cierta resistencia de carga, la resistencia de fuente que maximiza la transferencia de potencial es simple cero, independientemente del valor de la resistencia de la carga. Una aplicación de los métodos de optimización se encuentra en la optimización de la potencia transferida a una resistencia de carga eléctrica, instalada a un circuito que puede representarse por un equivalente Thevenin.
Así se verifica que la potencia máxima se logra cuando la resistencia Thevenin y la resistencia de carga son iguales, como lo indica el teorema de máxima transferencia de potencial eléctrico. Los métodos de optimización son aplicables en diferentes áreas de la ingeniería, como en el caso de los circuitos eléctricos para verificar óptimos de eficiencia energética a la salida de una red respecto de la energía de entrada que en ocasiones es fija.